Con ocasión del conflicto peruano en la Sierra Peruana, esto se dio durante el gobierno de Fujimori. El conflicto peruano es muy parecido al nuestro. Allá hubo la existencia de una guerrilla que era Sendero Luminoso y se crearon grupos paramilitares con el ánimo de combatir a la guerrilla. Tanto la guerrilla de Sendero Luminoso como los grupos paramilitares pues hicieron varias incursiones y causaron varios impactos en el contexto peruano. Entonces, algunos testimonios de lo que ocurrió en la Sierra Peruana dan cuenta de que los grupos paramilitares atacaron ciertas zonas donde había prevalencia de comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, vayan poniendo muchísima atención a lo que les voy contando. Lo que generalmente hacían estos grupos para infundir miedo, para generar temor y posicionarse en el territorio era lo siguiente. Les estoy hablando de grupos indígenas en la Sierra Peruana. ¿Qué hacían? En el caso de las mujeres, les cortaban el cabello, no sé si ya se los conté alguna vez. Las mujeres indígenas y de hecho, Sorley, cerramos el micrófono, por favor. Y de hecho, para todas las mujeres es muy importante el cabello, ¿cierto? Y para las mujeres indígenas particularmente, llevar el cabello trenzado, muy largo, es supremamente importante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando estos grupos incursionaban, lo primero que hacían era a las mujeres cortarles el cabello, las trenzas a esta altura, ¿sí? Aquí. Y luego las abusaban sexualmente, ¿sí? Allí tenemos unos impactos. A las mujeres, cuando les cortaban el cabello, los relatos de la época de la incursión de estos grupos en Perú, se minimizaban de alguna forma sus fuerzas, ¿sí? Entonces, las mujeres si bien seguían luchando para que no las abusen, pero ya se había diezmado un poco esa fuerza simbólicamente al cortarles el cabello, que para ellas tenía un trasfondo importante. Bueno, ahora sí. Y aparte de eso, cuando las abusaban, hacían que sus esposos miraran el abuso del cual ellas estaban siendo objeto. Posterior a eso, les quitaban las polleras. Ustedes saben que las polleras son esos faldones grandes que usan las mujeres. Les quitaban las polleras y hacían que se las coloquen los hombres. Y una vez que les colocaban las polleras a los hombres, de alguna forma los estaban feminizando, los abusaban sexualmente. ¿Sí? Ahora sí, cuéntenme ustedes, ¿cómo impacta en el género hombre-mujer este tipo de prácticas? ¿Cómo impactaría en un hombre eso que sucedió? Cuéntenme. Yesid Alejandro. Profe, pero o sea, que lo digo desde mi perspectiva, buenas tardes. Hola. Te lo estoy preguntando a ti, primero porque eres hombre, y te estoy colocando un ejemplo de cómo a partir de una práctica violenta puedo impactar tu hombría. ¿Cómo crees que impactó eso? Perspectiva de género. A nivel psicosocial, el que a un hombre le coloquen la falda de su mujer y después lo abusen. Más allá del abuso, más allá del impacto del abuso.
más allá del impacto del abuso, pues, o sea, sencillamente, si uno o sea, desde la perspectiva de un hombre, si uno está muy, como muy centrado en su hombría, diría yo, eh, no le gustaría como verse feminizado, porque sería como, Ujú, como el patriarcado, pues pongámoslo desde el punto de los indígenas, que pues el patriarcado en los indígenas es un poco más, más arriesgado, más, o sea, más fuerte. Entonces, ujú, diría que obviamente es una humillación, literalmente es una humillación la que le hacen psicológicamente y después, o sea, corporalmente, porque obviamente el abuso no es una cosa que tampoco lo vaya, que es lo vaya pues, o sea, no lo vaya a tomar como con un nivel tan alto de ¿qué es? De violencia, pero es que igualmente, o sea, los dos casos son muy, muy, o sea, muy tenaces porque igualmente se va perdiendo como, como ese, ¿qué es? Como esa hombría que uno lleva en la casa, como esa hombría que uno lleva dentro de sí mismo, como el ego de hombre que uno tiene. Y ujú, entonces, que a uno lo vistan como mujer y después de eso, pues le hagan ujú, lo que le hagan, o sea, obviamente uno se va a sentir el peor ser humano del mundo, me imagino yo. ujú, Pues ese es el caso que yo tomo y en el caso pues de, o sea, si me pediría mi opinión en el caso de las indígenas, de las mujeres también, o sea, es algo muy bajo porque obviamente el principal apego que ellas tienen y muchas mujeres tienen es a su cabello y ujú, obviamente tomar desde su perspectiva, desde la perspectiva de las mujeres y de la perspectiva de nosotros como hombres, que a una mujer le corten el cabello, perdón por lo que voy a decir, yo pues me imagino a la mala, o cogerla como uno, o como alguien dice, pues a la violencia total y agredirla, perdón. O sea, es muy bajo y que les hayan hecho de las dos formas a los dos géneros, o sea, se fue como, como destrozarlos. Esa es mi opinión, profe. ujú. Muchísimas gracias. Julie Jazmín. Ujú. Gracias, Jessica. Profe, profe, Ujú, de lo que yo puedo evidenciar del caso, podría decirse que también, digamos, se violenta como ese instinto protector que tiene el hombre hacia la mujer, ¿no? Que prevalece dentro de la cultura indígena. Y digamos, al estar expuestos los hombres a estar viendo sus mujeres, a su comunidad, cómo están siendo violentadas y posteriormente que estas personas también los agredan a ellas física y sexualmente. Entonces yo considero que también hay que apreciarlo. ujú. Sí, es importante, por eso les digo que gracias, Julie, cuando yo les solicito ese análisis de género y quiero que nos vayamos como un poquito más allá, ¿sí? Pensar en esos impactos que puedo yo o eso que yo puedo asumir como persona sintiéndome como hombre o mujer, ¿sí? Entonces, ahorita le doy la palabra a Marlis y a Sorley y Camila que levantaron la mano. Mm, Las prácticas de guerra, ¿sí? Las prácticas de guerra, las prácticas eh, violentas que intentan menoscabar a la otra persona, y allí vamos en la lógica de la perspectiva del daño, ¿sí? Que intentan menoscabar la dignidad de las otras personas, causarle un daño a su identidad, y miren que hay un daño importantísimo a la identidad, porque si un hombre es abusado por otro hombre y es un hombre heterosexual que pertenece a un pueblo indígena, pues obviamente se le está causando un daño a su identidad, se le está causando también un daño al cuerpo, ¿sí? Y este tipo de prácticas son muy comunes en las confrontaciones, independientemente de que sea un conflicto como el nuestro. Mire, en los análisis forenses, por ejemplo, ¿sí? Cuando asesina a una persona por infidelidad, ¿sí? Cuando hay un asesinato de una mujer, un feminicidio, aparentemente justificado porque fue infiel, o asesinan a un hombre porque estuvo, entre comillas, metido con alguien con quien no debía porque estaba casada o algo, los asesinatos
tienen unas connotaciones particulares. Entonces, a estas personas, por ejemplo, les mutilan los genitales, les hacen otro tipo de ataques, lo mismo que les pasa a los abusadores en las cárceles. Cuando un abusador llega a un centro penitenciario, generalmente es abusado por otros hombres, ¿sí? Entonces, miren esa connotación del género en torno a los daños y a los impactos. Y lo mismo pasa con la gente de orientación sexual diversa, ¿sí? Entonces, yo quiero que cuando analicemos esto, vayamos un poco más allá. Por ejemplo, el caso de Alan Jara no tenía mayores elementos de análisis, ¿sí? Porque la información no la da. Pero quiero hacerles estas claridades para que cuando ustedes sean profesionales y vayan a hacer este tipo de análisis, los hagan desde esta perspectiva más profundidad. ¿Listo? Marlis, Sorla y Camila, ¿iban a decir algo? Sí, profe, pues yo creo que también en lo que usted, el caso que exponía, o sea, también se ve como que evidenciada lo que ya usted refería, el daño a las identidades, pero también yo, o sea, puedo ver que se presenta el daño psicosomático, porque pues vemos que aquí se puede evidenciar que el daño emocional que se causa a ambas partes es grave, ¿ya? Puesto que se está dando perturbación de las emociones de cada una de esas personas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Marlis. Sorla y Camila. Sorla y Camila. No, profe, no iba a decir nada. ¿No? Bueno. Listo. ¿Alguien más que quiera reaccionar a lo que vimos? ¿No? Bueno. Y otra cosa que es importante que ustedes deben tener en cuenta es cuando lo analizamos desde la perspectiva del contexto geográfico, histórico, es pertinente que ustedes aborden las dinámicas y las realidades del contexto. No desde el punto de vista de que no lo hicieron ustedes, sino que se los digo porque yo lo he visto en otros trabajos, cuando a ustedes les dicen, hagan una descripción del contexto donde van a trabajar. Y lo primero que hacen ustedes es ir a Wikipedia y decir, el municipio de Ricaurte se encuentra ubicado en tal zona del departamento, limita a tal lado con esto, con esto, con esto, con esto, latitud sur, latitud norte, sus principales productos son estos. Eso no es un análisis de contexto, ¿sí? Para este tipo de situaciones. El análisis de contextos va en la lógica de cuáles son las dinámicas de ese contexto que influyen de una u otra forma en que esto haya sucedido. Sí, ese es el análisis de contexto, que en la mayoría de los casos que ustedes trabajaron estaba relacionado precisamente con ausencia del Estado y presencia de grupos armados. ¿Listo? Y cuando hablo de condiciones cognitivo-emocionales, estoy hablando de capacidades diversas o de discapacidades, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo precisamente a abordar una situación o un caso donde hay personas que tengan discapacidades físicas, sensoriales, discapacidades cognitivas, voy a hacer esa diferenciación de los impactos a ese nivel. Yo recuerdo, por ahí hay un libro de Germán Castro Caicedo, creo que se llama Con las manos en alto, y en una de las crónicas que él narra, menciona precisamente que la guerrilla había reclutado a un chico con síndrome de Down. Ustedes saben que las personas que tienen ciertas patologías, ¿sí? O ciertas condiciones específicas, el manejo de la ira es complejo, ¿sí? Personas con problemas mentales, con alguna discapacidad a nivel cognitivo, digamos, o con una capacidad diferente a nivel cognitivo, para ellos el manejo de la ira es complejo. Y Germán Castro Caicedo en su obra habla precisamente de que
tenían a un chico down reclutado y que él era el encargado de torturar a algunos secuestrados. Los encerraban y provocaban al chico, y el chico pateaba a los secuestrados, los golpeaba y demás, obviamente guiado por estadísticas personales que él tenía, por la forma en cómo la guerrilla también manejaba estas condiciones y las aprovechaba, no desde un punto de vista positivo, sino desde un punto de vista negativo. ¿Cuántos falsos positivos hay de jóvenes que tenían discapacidad, que fueron engañados, fueron asesinados y luego presentados como miembros de la guerrilla? Entonces, esto se da de todo lado, ¿sí? La guerrilla ha tenido este tipo de prácticas, los paramilitares también, el Estado también ha tenido este tipo de prácticas. Entonces, cuando hablemos precisamente de estos análisis desde diferenciales, desde el género, desde la etnia, desde las condiciones histórico-geográficas, desde lo cognitivo, desde la orientación sexual, es necesario que ustedes ahonden más en el análisis de los casos. Algunos de los casos sí tenían muchísimos elementos de análisis, otro, que era el más cortico, el de Alan Jara, no tenía muchos elementos, pero digamos a futuro, cuando ustedes vayan a trabajar desde la perspectiva del análisis psicosocial y desde este abordaje, es importante que podamos avanzar precisamente en estas reflexiones. Bueno, ¿cómo les fue con la obra de teatro, con Teranga? ¿La miraron? ¿Sí? La que yo les dejé, el video, que estaba en la plataforma. Bueno, ¿quién la miró? Porque ya veo que no la vieron. Julie, Jazmín. Julie Caicedo. Sí, profe, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Que si tuviste la oportunidad de ver el video que les dejé de la obra Teranga. Qué pena, profe, la verdad no la miré. Bueno, tenían que haberlo hecho. ¿Listo? Bueno, la otra tarea era leer el libreto Mujeres de Arena. ¿Quién avanzó en eso? Lisbeth. Lisbeth y Julie otra vez. Lisbeth Caterine. Lisbeth Caterine. Lisbeth Jiménez. Levantaste la mano. ¿Viste el libreto de Mujeres de Arena? Sí, estuve adelantando la lectura, profe. Ajá, ¿qué te pareció? Pues viendo más allá de, o sea, pues la realidad, ¿no? En sí, pues de muchos casos de que las mujeres han sido asesinadas, que pues, o sea, por ejemplo, uno como mujer pues sale a la calle con ese miedo de que de pronto me puede pasar algo. Digamos, en muchos casos que se presentaban de que una de las mujeres salió a buscar trabajo y ya no volvió más. La habían secuestrado, que para, pues, explotarla sexualmente y todos estos casos, pues, es muy desgarrador ver la realidad de las mujeres. Gracias, Lisbeth. ¿Alguien más avanzó en la lectura? ¿Alguien más avanzó en la lectura de Mujeres de Arena? ¿Se imaginan si yo les hiciera un quiz o un control de lectura ahorita? Sí, profe, yo sí. Pues la verdad Marlis. a mí me pareció pues
bastante impactante porque yo creo que no es como algo ajeno a la realidad, ¿ya? O sea, se puede decir que tal vez en Colombia de pronto no se lo viva, por decirlo así, digamos, como se ve aquí ya, pero sí hay mujeres que en el territorio, en el país, vienen siendo víctimas, porque pues a veces pues también se sufre violencia en el hogar, todo ese tipo de cosas, entonces yo creo que no somos ajenos a esta realidad. Ok, Martis, gracias. Laura Valentina, ¿y vas a decir algo? Profe, iba a comentar algo parecido a mi compañera. O Ujú. sea, pues como dice ella, ¿no? En Colombia también se vive muchísimo y se evidencia bastante pues el maltrato y el feminicidio, pero también pues digamos que en México es algo que es como demasiado común, ¿cierto? Y pues no sé, o sea, uno lo puede evidenciar. Por ejemplo, allá hay una alerta que se llama alerta Amber, ¿cierto? Ahora, y es nueva. Y es la pone la policía cuando hay una mujer desaparecida. Entonces, es constante y pues creo que en Colombia también ya está pasando muchísimo por lo de la trata de blancas y todo eso. Entonces, es algo que no solo está evidenciado en la lectura, sino también en la realidad. Ujú. Gracias, Laura. Bueno, hoy vamos precisamente a hacer un trabajo basado en el libreto, en un testimonio y en lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Listo? Daniela. Daniela Darme, Profe, dime. sí, profe, para complementar lo que dicen mis compañeras, pues sí, nosotros en nuestro país, en Colombia, miramos pues muchos escenarios de violencia contra la mujer, ¿no? Que nosotros pues como sea somos como, estamos en ese peligro constante pues al salir a las calles y todo, pero pues creo que hay hechos como más, no sé, como más peligrosos como se viven en México, como lo estaba diciendo Valentina. Y había una de las escenas en que me pareció súper impactante que yo, uy, no, de verdad, yo decía, no, era uno de los casos en que decían que las mujeres de Juárez pues eran bien, eh, eran tratadas pues cruelmente, ¿no? Y allí decía pues que eran tratadas pues como basura, que allí pues las mujeres que eran violentadas a los asesinos o a ellos les daban como una prisión mínima. En cambio, habían unos que unos ladrones de ganado, que estos recibían más condena por lo que hacían que por los asesinos de mujeres. Entonces, pues es algo que de verdad desconcierta esto, pues saber cómo las mujeres somos tan minimizadas en esas cosas. Ajá. Muchísimas gracias, Daniela. Y pues desafortunadamente lo que sucede en México y en Colombia en relación a justicia, corrupción y demás, eh, es muy similar, ¿no? Tristemente, las prácticas criminales y la impunidad es muy común entre México y Colombia. Tristemente, pues hay que decirlo, y de hecho los patrones de criminalidad son muy comunes, ¿no? En nuestros dos países. De hecho, hay un testimonio de una gobernadora o de una autoridad de México, que es una mujer, incluso es una procuradora, que dice que todos los cuerpos encontrados en Juárez corresponden a casos de violencia intrafamiliar. Con eso les doy un ejemplo de los niveles de corrupción que pueden existir allá. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro trabajo del día de hoy. Listo. ¿Están mirando mi pantalla? Sí, profe. Bueno, hoy vamos a abordar lo que son técnicas expresivas y técnicas narrativas. Las técnicas narrativas son un brochazo muy general porque creo que
si no la totalidad de ustedes, la mayoría de ustedes las abordaron conmigo en individuo. Bueno, las técnicas de expresión son herramientas no verbales que nos permiten conocer la realidad emocional de las personas, ¿no? Que viven unas personas, permiten exteriorizar esas expresiones y ayudar a las personas en un proceso de recuperación psicológica. Estas técnicas nos ayudan precisamente a canalizar emociones, nos permiten a partir de diferentes espacios canalizar esas emociones que buscan dar trámite precisamente a eso que las personas están sintiendo, lo que les está pasando y que seguramente no es fácil para ellas decirlo abiertamente, expresarlo abiertamente, ¿sí? A través de la oralidad. Entonces, este tipo de herramientas permite darles trámite, integrar las emociones dolorosas y difíciles que han surgido en determinada situación, haciéndolas más manejables para las personas. Entonces entendemos cómo a través de el dibujo, de otras técnicas, nosotros podemos llevar a las personas a expresar sus emociones y a tramitar cosas que han sido difíciles, de pronto que han sido traumáticas, empezar a sanar todo eso. En la especialización en familia, yo les dejé un trabajo a los estudiantes de la especialización y la propuesta era que avancemos en una herramienta pedagógica y hubo una herramienta que me llamó muchísimo la atención basada precisamente en estas técnicas expresivas y era para trabajar una crisis de pareja que a mí me pareció súper importante hacerla, era una crisis familiar y las estudiantes propusieron hacer un ejercicio con fotografías, ¿sí? Fotografías donde la familia empiece a sanar cosas difíciles a partir de recordar momentos bonitos y significativos al interior de la familia. Esas son técnicas expresivas. Cómo llevar a las personas a verbalizar cosas y a retomar desde lo que puede ser un símbolo, un dibujo, ¿sí? Eso es interesante para hacerlo. A mí me da mucho dolor, la verdad, no estar en la presencialidad, porque cuando estamos en la presencialidad son ustedes los que trabajan a partir del dibujo, a partir de la fotografía, del uso de la arcilla y demás cosas. Pues no lo podemos hacer, pero espero que cuando tengan la oportunidad de trabajar con grupos y demás, puedan poner en práctica este tipo de estrategias. Estas técnicas se utilizan conjuntamente con otras, como por ejemplo las narrativas, que es las que vamos a ver ahorita, en las que recogemos verbalmente la experiencia vivida. Aquí encontramos las técnicas de creación artística, las técnicas de realización simbólica y las técnicas intrapersonales o de relajación. Bueno, ¿quién ha visto este mural en la televisión? ¿No lo han visto? ¿No lo han visto en las noticias? Hace poquito lo volvieron a sacar. ¿Nadie lo ha visto? Yo no, profe. ¿No? ¿En serio ustedes no ven noticias? O por lo menos leen noticias. Porque a mí no me gusta ver noticieros, ¿no? Pero sí leo. Profe, yo sí leo, pero la verdad ese nunca lo había visto. Bueno, este mural se llama ¿Quién dio la orden? Y hace referencia a los casos de falsos positivos en Colombia. Aquí aparecen diferentes generales, el general Juan Carlos Barrera, el general Adolfo León Hernández, Mario Montoya Uribe, Niño de Jesús Martínez, Marcos Evangelista, quienes al parecer dieron la orden para causar pues, los asesinatos extrajudiciales. Esta es una campaña por la verdad que hacen los familiares de estas víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos. Y cada vez que colocan el mural en Bogotá, lo vandalizan.
¿sí? Entonces, más se demoran en colocarlo que el mural en desaparecer, ¿sí? Entonces, esta es una técnica. Es una técnica de creación artística. Por medio de la realización de una obra, las personas expresan su vivencia emocional. Estas obras pueden ser arte plástico o en el que utilizan un material que puede ser moldeado, transformado, como la pintura, la escultura, la cerámica, la orfebrería, o a través de otro tipo de obras artísticas como la fotografía, en las que se utilizan técnicas visuales. El mural forma parte de una técnica de creación artística que permite a las personas exponer cómo se están sintiendo, qué es lo que se les está pasando en sus pensamientos, qué es lo que les duele de lo que ha sucedido con sus familias. Entonces, esta campaña por la verdad busca precisamente reivindicar, hacer memoria de lo que sucedió con las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Y así ustedes se pueden encontrar muchísimos murales, eh, no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, a través de los cuales las personas buscan reivindicar esas necesidades de sanar del dolor que tuvieron que enfrentar como consecuencia de actos violentos, de prácticas violentas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes se encuentran en la carrera 27 en Pasto, un mural que fue hecho por los familiares de personas dadas por desaparecidas. También es un ejercicio basado en la expresión artística de las personas que están enfrentando este tipo de fenómeno. El trabajo con plastilina o arcilla. En este lo recomendable precisamente es lo que más se les facilite a ustedes conseguir cuando tengan que hacerlo, ¿sí? El trabajo con la arcilla o con la plastilina permite precisamente desarrollar un ejercicio a través del contacto que nosotros tenemos con el material, ¿sí? Y allí nos trasladamos precisamente a esos ejercicios primarios de comunicación, de cuando éramos pequeñitos que nos gustaba moldear en plastilina. Yo creo que ustedes han visto a este artista, el de Se lo explico con plastilina, que precisamente nos lleva a reflexionar muchísimo sobre situaciones que se presentan en Colombia, que se presentan en Latinoamérica y en el mundo, incluso frente a, frente a vulneraciones de derechos, atentados contra la naturaleza y demás. Entonces, el efecto que tiene el hacer uso de la plastilina o de la arcilla es un efecto catártico. O sea, la catarsis, ¿se acuerdan ustedes del psicoanálisis? Era sacar todo eso que nosotros llevamos dentro y que nos permita liberarnos un poco de esas cargas, ¿sí? Eh, para expresar emociones y pensamientos que la gente tenía restringido. Cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicio, permitimos que las personas se contacten con sus sentires, pero que también se contacten con el material que están trabajando. En ese sentido, yo puedo trabajar desde lo vivencial, o sea, desde el espacio vivencial, o sea, desde lo que ya están enfrentando o lo que quieren a futuro, ¿sí? Es importante que después de que nosotros hagamos este tipo de ejercicio con plastilina o con arcilla, podamos acompañarlo de otro tipo de técnicas como son las reflexiones, las visualizaciones guiadas, y buscar precisamente que a través de este ejercicio las personas vayan transformando esa connotación negativa de lo que puede tener una vivencia en particular hacia situaciones más esperanzadoras, ¿sí? La posibilidad de que a través de esto nosotros podamos motivar y movilizar en las personas una visión a futuro de eso que están sintiendo en este momento. Los materiales, pues obviamente, como les digo yo, son arcilla, plastilina, si se quiere, material moldeable que la gente lo pueda manejar.
se acostumbra este tipo de estrategias con personas de diferentes edades. Es importante tener en cuenta aquí la cultura en la cual vamos a trabajar, pensando precisamente en no generar ningún tipo de incomodidades. Yo he utilizado ejercicios de plastilina, sobre todo con niños y adolescentes. Sí, alguna vez lo hice en el municipio del Rosario, cuando hicimos con los niños unas maquetas de identificación y realización de mapas de riesgos y vulnerabilidades. La mandala es, digamos, es algo que se volvió muy común en el actual contexto, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos libritos de mandalas para poder pintar y que nos llevan a desestresarnos. El primer teórico en incorporar las mandalas dentro del abordaje psicosocial, sobre todo psicológico, fue Carl Gustav Jung, que ustedes ya lo conocen, lo vieron en psicología, lo recordamos en Individuo. Las mandalas se vienen utilizando hace más o menos 20 años en ambientes educativos y de rehabilitación. Lleva consigo una serie de figuras geométricas que siempre tienen un centro y alrededor de ese centro giran símbolos que representan el universo. Y no el universo como nosotros lo concebimos, sino el universo para las personas con las que estamos trabajando, con quienes estamos interviniendo. Entonces, seguramente ustedes han visto diferentes tipos de mandalas que se hacen vivencialmente con frutas, con semillas para los pueblos indígenas, por ejemplo. Hay mandalas, yo miraba que hicieron una mandala para el Día Internacional de la Mujer acá en Pasto y la hicieron con cosas muy simbólicas de las mujeres. Entonces es posible recuperar aspectos simbólicos de los grupos con los que estamos trabajando y llevarlas o trasladarlas a lo que es una mandala. El dibujo, desde la perspectiva psicológica, el dibujo se utiliza para explorar la representación que las personas tienen de la realidad. A este uso del dibujo se denomina psicografismo. Miren, lo que ustedes ven allí es un dibujo hecho por un niño que tuvo que enfrentar precisamente una masacre donde algunos miembros de su familia perdieron la vida. Entonces, ustedes miran que los trazos son de un niño, ¿sí? Pero lo que impacta precisamente son las imágenes. Aquí miren, miramos personas sepultadas, aquí miramos a una persona asesinada, ¿sí? Es muy común encontrar, por ejemplo, en niños y niñas que han tenido que enfrentar desplazamiento forzado, que dibujen a su mascotica. Sí, yo recuerdo cuando hacíamos talleres con niños desplazados, era muy común ver como el simbolismo del vehículo, que puede ser un carro, un camión o un bote, y cómo muchos de ellos habían tenido que dejar su mascota, su perro, su gato, sus pollos, ¿sí? Y eso era significativo para ellos y causaba un impacto, causaba una afectación que obviamente tiene que ser asumida y tiene que ser tratada. En la fotografía hacemos uso de tecnologías visuales, sirve muchísimo precisamente para ayudar a hacer catarsis sobre emociones, sentimientos ligados a un ser querido, ¿sí? A un ser querido que desapareció, que falleció. Las podemos trabajar impresas y las podemos trabajar en presentaciones, ¿sí? Es posible hacerlo de las dos formas. Cuando se lanzó el libro sobre la masacre de Bojayá, recuerdo que se hizo en la Universidad Nacional de Colombia. Lo que hizo la Universidad Nacional y el Centro Nacional de Memoria Histórica fue
cada vez que iba pasando la fotografía de una de las víctimas, aparecía el nombre, su fecha de nacimiento y obviamente la fecha de la masacre, se encendía una vela. Entonces hacían uso de dos técnicas, ¿sí? Unas basadas en los rituales con luz y la otra basada en la fotografía. Con esto, ¿qué podemos hacer? Honrar seres queridos, hitos de la propia vida, ¿sí? Y reconocer el proceso que hemos tenido en ella. Es lo que yo les contaba hace un ratico de la estrategia que hicieron mis estudiantes de la especialización. Las técnicas simbólicas son aquellas en las que representamos a través de símbolos alguna situación emocional. Entendemos de manera general que un símbolo es la representación perceptible de una idea, ¿sí? Entonces, a través de símbolos, por ejemplo, dibujamos, si invitamos a unos niños a hacer un trabajo sobre, ahorita me estoy acordando de una imagen de un trabajo que hice en Tumaco con chicos de un colegio de allá sobre construcción de paz. Entonces los chicos lo que hacían era, una chica me acuerdo que dibujó, colocó la manito de ella, la pintó con vinilo, la colocó sobre una hoja y encima le dibujó una palomita. Entonces, esa representación estaba basada precisamente en que estamos llamados a construir paz, que le metamos mano a esto, que aportemos nuestro trabajo hacia la construcción de paz. La línea de tiempo es la representación de los momentos más significativos a lo largo de la historia de una persona, una familia o una comunidad. Aquí ustedes miran la línea de tiempo de los procesos de paz en Colombia, que ya tuvieron la oportunidad también de verlos en el video que yo les subí a YouTube. Trabajar líneas de tiempo con grupos, con comunidades, es algo supremamente satisfactorio, les permite ahondar en muchísimas cosas de la comunidad, reconocer prácticas culturales, reconocer también formas de asumir el territorio, formas de asumir el bienestar, el buen vivir, y es importante. ¿Cómo se hacen las líneas de tiempo? O cómo, o sea, nosotros podemos hacer líneas de tiempo desde esta perspectiva, como aparece aquí, que es una revisión documental de los procesos de paz. Pero cuando las hacen vivencialmente, se recomienda hacer cortes de tiempo, ¿sí? Entonces, un inicio, por ejemplo, ustedes marcan en un papel, bond o en un tablero, una fecha emblemática. Coloquemos de ejemplo algo que ustedes ya vieron. El 9 de enero de 1999, la masacre del Tigre. Esa se coloca en el centro, ¿sí? Desde allí podemos empezar a reconocer algunas variables hacia atrás, ¿sí? Entonces podríamos pensar en 10 años hacia atrás, 1989, 1999 ocurre la masacre. Luego nos vamos 10 años más adelante y empezamos a proyectarnos también a futuro, ¿sí? Y se hacen un análisis de varios elementos. ¿Cómo era nuestra vida cultural? ¿Cómo eran los cultivos? ¿Cómo eran las fiestas, las tradiciones? ¿Sí? Y así yo voy identificando qué es lo que pasaba antes de que suceda el hecho victimizante. Acuérdense que todas las personas que tienen que enfrentar un hecho victimizante, que tienen que enfrentar una situación difícil en su vida, la muerte de un ser querido, un hecho de violencia, la migración, un desastre natural, la pérdida de un miembro de su cuerpo por un accidente, tuvieron una vida antes, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero ir yo con eso? A que ustedes recuerden siempre que las personas tienen unas potencialidades importantes de rescatar seguramente antes de que les suceda eso tan difícil, porque hay ocasiones en que las intervenciones se centran solamente en eso malo y recaban en lo malo que les sucedió y es allí precisamente cuando no sacamos adelante a nadie, ¿sí? Entonces, importante que entiendan que las personas tienen historia antes de una situación particular.
La representación con tarjetas de emociones, necesidades, cualidades personales y recursos de afrontamiento. Ya miramos en individuo afrontamiento, así que no es necesario detenernos en eso ahora. Aquí podemos trabajar en las siluetas humanas, en siluetas que representan la dimensión real o pequeña de nuestro ser, que nos sirven para identificar emociones más significativas que hemos vivido en determinada situación. Nos sirven para hacer conciencia de ciertas emociones o experiencias de las que probablemente no hemos hablado. Entonces, cuando hacemos siluetas humanas, es posible que le solicitemos a la gente colocarse en vinas, por ejemplo, y si van a trabajar en el piso, pueden llevar tizas y que la gente se acueste y que el compañero lo dibuje, que le dibuje la silueta, y empieza a hacer un ejercicio precisamente de identificar qué sensaciones tuvo en el cuerpo frente a un hecho en particular, qué pensamientos están ligados a eso frente a la cabeza, ¿sí? Y este lo podemos alimentar con los mapas de proyección personal, donde la persona se ve en diferentes ámbitos de su vida, pero que también se traza metas, ¿sí? Que no solamente se ve con esos pensamientos, con esas emociones difíciles, sino que también se proyecta hacia futuro con otro tipo de perspectivas. Aquí ustedes pueden ver estas siluetas humanas, son de víctimas de violencia sexual, ¿sí? Son hechas por víctimas de violencia sexual, donde a partir del diálogo que se establece con estas víctimas, se puede encontrar qué afectaciones y qué impactos han tenido en sus vidas. Los mapas de riesgo sirven para identificar precisamente situaciones en las que las personas se encuentran bajo amenaza, en riesgo. Aquí se puede plantear un mapa como el que están mirando ustedes aquí, que lo hace la misma comunidad. Ellos trabajan y dicen, bueno, aquí es el pueblo y nosotros nos vamos hacia acá y acá está la iglesia, pero acá encontramos los grupos, bueno, riesgos ligados al conflicto. Riesgos naturales. Entonces, aquí tenemos el río, pero entonces aquí arriba, donde está este asentamiento humano, la gente empieza a tirar basura, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta que es tanta la basura que están tirando que aquí se está represando. Entonces, ¿esto qué puede hacer? Que en temporada de lluvias, como la que está sucediendo ahorita, el río se represe y hayan deslizamientos de tierra. Entonces, ahí empezamos a buscar estrategias para trabajar con la gente y minimizar o reducir riesgos. Los mapas de riesgo son súper interesantes, súper importantes y muy, digamos, cuando tengan la oportunidad de hacerlos, facilitan mucho el diálogo con los grupos y con la comunidad. Esta es una forma de hacerlo. Cuando nosotros queremos hacer este tipo de mapas en contextos más amplios, por ejemplo, quiero ver el municipio como tal, pueden llevar un mapa real, un mapa ploteado, ¿sí? Y empiezan a ubicar con la gente sobre el mapa, cerca a los ríos, necesidades, expectativas, y la gente va colocando. Ahí, ¿qué es bueno hacer? Cuando estamos hablando de estos mapas, es bueno colocar algunos códigos, algunas convenciones, entonces vamos a marcar con H y rojo los hospitales, los centros de salud, ¿sí? Vamos a marcar con verde los sitios que las personas consideren sagrados, vamos a marcar con un círculo rojo donde hayan riesgos para niños y niñas, ¿sí? Es importante que todo mapa, que toda herramienta que ustedes desarrollan vaya acompañada de una persona que vaya tomando nota. Entonces es fácil, por ejemplo, hacer una matriz donde nosotros tengamos en cuenta los aportes que van realizando las personas en torno a las variables que vamos analizando, porque obviamente eso les va a ayudar a ustedes o a presentar sus informes de intervención o a generar más espacios de intervención. Los rituales con velas
son muy utilizados en diferentes entornos, colectivos, grupales, comunitarios. En intervención familiar se plantea su realización a través de la formación de un círculo que simboliza un abrazo colectivo cuando se presentan este tipo de crisis familiares, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, cuando simbolizamos el apoyo mutuo. Ustedes saben que el fuego, las velas tienen una significación particular a nivel espiritual. El fuego transmuta y en diferentes civilizaciones, el fuego surge como un ritual importante para generar de nuevo vida, ¿sí? De hecho, algunas prácticas que ahorita pues obviamente ya no se tienen en cuenta porque son lesivas para el medio ambiente, se basaban en eso, en transmutar y en crear vida. Entonces, yo no sé si ustedes hayan oído hablar o en algunos municipios todavía prevalece la práctica de la quema. Entonces, quemaban los cultivos y demás, pensando precisamente en la lógica de regenerar, de volver a generar vida. Obviamente eso es una práctica que ya no está de acuerdo, pero va bajo esa connotación. Sin irnos más lejos, el quemar el año viejo en el 31 de diciembre sugiere transmutar cosas que ya pasaron y abrir el espacio para algo nuevo. La quema del año viejo, el 31 de diciembre, hace que nosotros dejemos simbólicamente las cosas difíciles en el pasado, ¿sí? Y yo miraba el 31 de diciembre que había muñecos que los habían hecho con la cabeza del COVID. Es precisamente como decir, ya no queremos que esto se vuelva a presentar, pero que las cosas buenas sí se sigan dando. Entonces, movemos esto a través del fuego y empezamos a reinventar otras cosas, a iniciar un nuevo ciclo, ¿sí? Entonces, los rituales con velas a veces nos ayudan a cerrar sesiones, es súper interesante hacerlo, o si no quieren utilizar velas, pueden prender fuego y que las personas escriban cosas que ya no quieren tener dentro de sí y que las lleven al fuego. Allí se queman y se va transmutando estas cosas que son difíciles que necesitamos sanar. La rueda de las emociones básicas de Robert Plutchik. Aquí Robert Plutchik, un teórico que habló de esta rueda de emociones, determina precisamente que hay unas emociones básicas, ¿se acuerdan de las emociones básicas? Y que ligadas a esta hay pensamientos y emociones que no se pueden apartar entre sí y que tampoco se pueden desligar unas de otras. La rueda de las emociones lo que nos invita es a entender qué emociones se están presentando en un grupo, en una familia, mirar qué sentimientos, qué pensamientos, qué actitudes están ligadas a esas emociones y empezar a generar recursos a partir de todo esto que los conecta, ¿sí? Esta es una técnica que se utiliza en el acompañamiento psicosocial, sobre todo a grupos y familias. Las técnicas de relajación son las que se utilizan para ayudar a las personas a reducir la tensión física, mental. No todas las personas tenemos habilidades para hacer técnicas de relajación, ojo con eso. Hay ocasiones, hay personas que les gusta, por ejemplo, que les gusta hacer meditación, que les gusta el yoga, que les gusta como todas estas técnicas orientales basadas en la espiritualidad. Sí, a estas personas se les puede facilitar mucho más hacer una visualización guiada, llevar a personas a tener niveles interesantes de relajación. Habrán otras personas que no tienen las habilidades para hacerlo, que las pueden desarrollar, sí, pero es importante que miren ustedes qué tantas habilidades tienen. Y para esto es necesario tener habilidades en la voz, en el manejo de los tiempos, en la percepción de lo que las personas están sintiendo, ¿sí? Es importante que ustedes lo entiendan porque a lo que una técnica de este tipo lleva es a la relajación. Entonces, es importante que entiendan que primero están identificar si yo tenga las habilidades para hacerlo. Existen diversas formas de hacerlas.
pueden utilizarse de manera similar y adaptada a las necesidades en otros momentos en las que se requiere un trabajo de relajación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo combinar una técnica de relajación con otra técnica, que puedo hacer una técnica de relajación donde yo haga uso de mi voz, lo que yo les digo, o donde haga una técnica de relajación guiada de las que pueden existir en YouTube. En YouTube, por ejemplo, está esta técnica que es Mi Cuerpo Despierto, que es una visualización en la que se hace un recorrido por el cuerpo. Es importante que este tipo de técnicas las podamos trabajar en intervenciones familiares, en salud sexual, para trabajar autoestima, ¿sí? Como una forma distinta de aproximarse al propio cuerpo. A veces nosotros tenemos problemas de autoestima, hay personas que tienen síndrome dismórfico y este tipo de espacios y de técnicas le ayudan a conectarse con el cuerpo, independientemente de que seamos altos, bajitos, gordos, delgados, rubios, morenitos, ¿sí? Entonces es importante este tipo de técnicas. Por ejemplo, Mi Cuerpo Despierto ayuda a conectarse con el cuerpo real y no con el cuerpo ideal que a veces nos venden precisamente la televisión y los medios. Con este tipo de técnicas hacemos un escáner por el propio cuerpo, pasando lentamente por sus distintas partes y comenzando preferiblemente por los pies. Mi Cuerpo Despierto es una de las técnicas más sencillas para generar calma y bienestar. Es reconocida como la más sencilla manera de meditación y una de las propuestas para atención plena. Hay ocasiones que para empezar a hacer un ejercicio donde requiramos mayor trabajo de las personas y necesitemos su atención, empecemos con una técnica de relajación para ayudar la disposición hacia el taller. Este tipo de técnicas son conocidas en el mundo como el mindfulness. Pueden encontrar diferentes herramientas en este sentido. Hay videos en YouTube. Hay muchos recursos, en Instagram también hay bastantes canales donde se hace este tipo de ejercicios. Pueden utilizarse en cualquier momento que se desee. Resulta provechoso que las personas aprendan a hacerlo de manera autónoma. Cuando las personas empiezan a hacer ejercicios de respiración consciente, por ejemplo, ayudan a reducir el estrés y la generación de emociones positivas. Entonces, estas técnicas consisten en centrar la atención en la respiración sin forzarla. Las ayudamos a conectarse precisamente con lo que están sintiendo, con lo que están experimentando en el momento. Por ejemplo, cuando se hace respiración consciente, las personas empiezan a centrarse en la sensación de cómo el aire frío entra por sus fosas nasales y luego sale tibio. ¿Sí? Bueno. ¿Qué les parecieron estas técnicas? Cuéntenme así brevemente. ¿Chéveres? ¿No me gustan? ¿Cuál no utilizaría? ¿Cuál sí utilizaría? Cuéntenme. Cuéntenme antes de empezar a preguntar, que es que eso a mí no me gusta. ¿Qué técnica expresiva les llamó más la atención? Profe, la arcilla o la plastilina me parece súper chévere. ¿Por qué te llama la atención? Porque creo que los niños, bueno, en niños y en adultos también pueden expresar muchísimo, pues haciendo arte, ¿no? Por ejemplo, mi hija le encanta la plastilina y vive haciendo bolitas y cosas así y me muestra y, o sea, ella piensa que hizo un dibujo súper lindo, pero es una bolita. Entonces es como lo que ella quiere expresar. Entonces me parece súper chévere eso. El valor de lo simbólico, ¿no? La importancia de lo simbólico, porque aquí
Profe, yo Julie. también considero que la expresión artística es un medio por el cual las personas podemos expresar nuestros sentimientos y pues digamos, en caso de las personas que han sido víctimas del conflicto armado, víctimas de abuso, pues es, por medio de un mural, una mandala, es como una manera de representar lo que sienten. Entonces a mí, y aparte pues a mí me gusta mucho como el arte, entonces creo que yo utilizaría esas técnicas. Listo, muchísimas Y gracias. en una oportunidad Ujú. estuve en un lugar que estaban haciendo como este tipo de actividades, hicieron como una malla, eran como de mujeres aquí en Tumaco, y, Ujú. y hicieron una malla con diferentes, digamos, dibujos que representaban como las realidades. Y quedó, o sea, genial, era como pues habían diferentes tipos de dibujos y que de alguna manera trataban como de contar diferentes historias, ¿no? De las Ujú. personas. Entonces me parece que fue como una idea muy apropiada para el momento. ¿Ustedes han visto las colchas de retazos hechas por las víctimas? Yo llevé alguna vez una exposición de Sí, colchas a la universidad, si las has visto. Entonces son súper chéveres, súper interesantes, son tejidas, hechas por mujeres, generalmente, y son colchas de memoria, que ayudan a recoger las memorias de las personas. Eh, Estas técnicas son súper importantes, no son complicadas, como les digo, la que requiere un poco como de desarrollar habilidades son las técnicas, las que son de relajación, pero el resto perfectamente las pueden manejar ustedes en algún tipo de contexto. Listo, Profe, de hecho, dime. ahorita que recuerdo, anteriormente en semestres pasados nos llevaron a ver una dramatización en el Teatro de Al Frente, María Díaz, y hacían una representación de las madres de las personas que fueron víctimas de falsos positivos, y ahí precisamente estaba el caso de una persona que se lo habían llevado y que lo habían, pues, había sido víctima de falso positivo y lo habían pasado por guerrillero y que tenía síndrome de Down porque usted no, Ujú. y ella, y pues estaban todas las mujeres y hacían una representación de lo que ellas habían sentido cuando les arrebataron a sus hijos y cuando los hicieron pasar como guerrilleros por Ujú. medio de teatro. Ajá, por medio del teatro del oprimido, ¿no? Como técnica performativa. Listo. Bueno, les pregunto, ahorita vamos a ver técnicas narrativas que con ustedes ya las vimos en individuo, les vamos a Profe, ver una pasadita. Dime, Diego. pues yo quería aportar sobre lo que estamos hablando. Bueno, señora, a ver, le escuchamos. Profe, pues acá pues en Tumaco hay exclusivamente una casa que se llama la Casa de la Memoria, ¿no? Y Ujú. pues en la Casa de la Memoria pues hay muchas, están todas las, pues la memoria como dice, todas las de las víctimas que han sido del conflicto armado, y pues está ese, el ritual que usted dice, el de las velitas, el que les ponen las velitas. Está ese, Ujú. es muy interesante, ¿por qué? Porque pues ellas, las que guían ahí, pues explican que son métodos que, o sea, que le hacen a las víctimas en memoria, como conmemoraciones, y es pues muy interesante y muy chévere de esa parte porque pues aún tienen ese, como digo, esa cultura, eso de lo de antes, que todavía siguen en eso, todavía tienen presente esas cosas. Y pues Ujú. es muy chévere todo eso, profe. Gracias, Diego. Cuando tengan la oportunidad de intervenir en culturas con rituales específicos, eh, intenten recuperar eso que la gente tiene, intenten precisamente valerse de lo que las personas tienen y llévenlas a sanar desde eso que ya existe, ¿sí? Y bien lo dice Diego, ¿no? Eh, Profe, Señor. qué pena. Acá también hay, por ejemplo, cuando alguien se muere, acá también hay esa tradición de que lo cantan, ¿no? Toda la noche, con unos, con tambores, con todas las, como se dice así, todas las de la ley.
Sí, pues, Ujú, y pues yo comienza desde las 3 de la tarde hasta las 12, 5 de la mañana, se debe estar así, profe. Toda la noche ujú. cantando con esas cosas, pues, como despedida a la persona. Y es una Es, tradición que ya se ha llevado desde hace muchos años atrás. ajá, muy bien, y es una forma en la que nosotros podemos acompañar y honrar a las personas desde la perspectiva cultural, ¿sí? Cuando nosotros hacemos intervenciones con personas que son del sector rural y demás, estas personas no son como muy ligadas a que me atienda un psicólogo o a ir a pedir cita con psicología, ¿sí? Vale más el acompañamiento comunitario a veces, vale más el abrazo de la comadre, vale más el acompañamiento de la vecina, ¿sí? Que este tipo de situaciones. Vale más el novenario, ¿sí? Espiritual, ligado a las velas, ligado a las flores y todo eso. Y desde allí nosotros podemos hacer acompañamiento psicosocial. Eh, eh, yo conozco algunas técnicas que se usaron en Guatemala, en el posconflicto de Guatemala, y todas esas técnicas están basadas precisamente en rituales mayas, del pueblo maya. Entonces, ellos hacen rituales con canastos, que es uno de los que yo he utilizado, con fuego, que también he tenido la oportunidad de utilizarlo, ejercicios con arepas, ¿sí? Porque forman parte de la cultura ligada al uso del maíz y demás, cómo a partir de eso yo ayudo a expresar emociones y cómo a partir de eso yo permito que la gente vaya transitando entre el dolor y el sanar eso difícil que están sintiendo. ¿Listo? Les decía, vamos a pasar a técnicas narrativas. ¿Se quieren tomar un descanso o seguimos con técnicas narrativas y terminamos? Ustedes me dicen, ¿un descanso de 10 minutos o seguimos? Sigamos, profe. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, pero mejor sigamos. Sí. Bueno, listo. Vamos a continuar entonces. Y a estas les vamos a dar, como les decía, como un brochazo general, porque las abordamos en teorías y procesos de intervención en individuo. Entonces, las vamos a ver, las vamos a recordar, por decirlo de alguna forma. Las técnicas narrativas. La narrativa, la terapia narrativa es, eh, es una, es una forma de conversación terapéutica que fue creada por Michael White y David Epstein. Como ustedes se pueden dar cuenta, el uno es trabajador social y el otro es antropólogo. Las técnicas narrativas también reciben el aporte teórico de Max Payne, que nos permite entender o valorar el lenguaje desde el conocimiento local, desde las voces que empiezan a configurar la identidad, que dan respuesta a ciertas cosas y que a partir del diálogo que el facilitador establezca con una persona le permita ir entendiendo qué es lo que está pasando, ir entendiendo su historia y construir narrativas de cambio frente a lo que las personas han vivido. A mí me parece que la terapia narrativa es supremamente importante en intervención porque es la forma como nosotros aprendemos a hacer preguntas, es la forma como nosotros buscamos llegar a la realidad de las personas. Entendemos entonces que la narrativa es una metáfora para considerar de qué manera las historias empiezan a moldear las identidades. ¿Con esto qué quiere decir? Que cuando tenemos personas que han enfrentado situaciones difíciles y cuando hablábamos de ese entender el tiempo antes de esa situación de crisis, antes de enfrentar lo difícil, vamos a entender cómo la situación vivida puede ir moldeando una identidad y puede haber cambiado, puede haber
sido impactada desde la perspectiva del daño, esa identidad puede haber sido impactada y empieza a cambiar después de ese hecho. ¿Cuántas historias hemos encontrado nosotros? ¿Cuántas historias hemos encontrado de personas que llevaban una vida diferente y que el asesinato violento de su padre los convirtió o por un lado en defensores de derechos humanos o los puede haber convertido, pasarlos a la otra orilla, ¿sí? Entonces, no, como mi papá también lo mataron, entonces yo también voy a matar a los que lo mataron, ¿sí? Entonces, miren cómo esas historias que empiezan a entrar en las vidas van moldeando la personalidad. Esas historias son moldeadas por las historias que creamos acerca de nosotros mismos y las que nosotros crean acerca de nosotros. Entonces también está la percepción de los otros acerca de cómo nos desarrollamos nosotros en un determinado contexto, cómo actuamos frente a determinadas situaciones. Como facilitadores, entonces, es necesario que desarrollemos habilidades para escuchar las historias que viven dentro de las historias. Entonces, es ir más allá de lo que nosotros estamos escuchando, identificar las contradicciones de los hilos narrativos, y para eso hay que hacer preguntas, para invitar a las personas a reconocer tanto lo difícil como también los sueños, las esperanzas, cuestionar los discursos hegemónicos de la cultura que le dan vida a la historia del problema. Acuérdense que al principio, cuando hablábamos de estas situaciones que se abordaban desde la perspectiva de género, entendíamos que ahí hay unos discursos hegemónicos. Y creo que Yesid era el que nos decía, más allá de lo que puede ser una cultura patriarcal, de lo que nos pueden haber enseñado desde esta cultura patriarcal, ¿sí? Nosotros, desde el ego propio, desde la consideración como hombre, nosotros nos sentiríamos mal si eso sucede, ¿sí? Entonces, el discurso hegemónico va en la lógica de eso. O sea, el discurso hegemónico, por ejemplo, nos dice, ustedes hombres no tienen que llorar. El discurso hegemónico dice, la abusaron porque iba con una falda corta y una blusa escotada. El discurso hegemónico puede decir, como usan botas pantaneras, entonces seguramente son guerrilleros. El discurso hegemónico puede decir, los indígenas siempre son vagos y andan metidos en problemas. Ese es el discurso hegemónico. El discurso hegemónico dice, usted tiene que cumplir con todos sus deberes si no quiere que le sigan pegando como mujer. Entonces, el discurso hegemónico, si ustedes se encuentran con una víctima de violencia intrafamiliar, puede decir, es que a mí me pegó, pero con justa razón porque no tenía el almuerzo listo. ¿Sí? Esos son discursos hegemónicos. Entonces, a través de la intervención, nosotros vamos guiando a la persona que entienda que hay unas cosas que son vulneraciones de derechos. Ahorita me acordé de cuando estuvimos en el incidente de reparación del Bloque Libertadores del Sur en Tumaco. La mayoría de las víctimas les decían a los paramilitares lo siguiente, y lo decían de la mejor forma, desde cómo ellos entienden la violencia, ¿sí? Y le decían, a mí me gustaría que usted me diga cuál fue la razón por la que mató a mi hermano, cuál fue la razón por la que mató a mi papá. Eso ya forma parte de un discurso hegemónico, porque es como, justifíqueme el por qué lo mató, cuando ese tipo de medidas no tiene justificación, ¿sí? O sea, esa medida violenta de que yo te elimino porque creo que eres, no tiene justificación. O sea, en los países democráticos existen normas y existen leyes que sugieren que se tiene que cumplir la ley y que si la ley no se cumple, pues te van a llevar a la cárcel. Pero no es que, como me parece que eres
guerrillero, paramilitar, expendedor de drogas y demás, entonces la limpieza social, la mal llamada limpieza social, entonces te mato por eso. Y el discurso hegemónico del paramilitar, del que había perpetrado el hecho, decía, mi señor, es que su hijo era guerrillero y lo matamos por eso. Entonces, imagínense, o sea, lo justifico y sigo colocándome detrás de esa imagen de poder sustentada en el uso de las armas, de la coacción, para decir, sí, tenía que morirse. ¿Sí? Ese es el discurso hegemónico. White y Edson reconoce que la gente se enfrenta a dificultades cuando viven con historias dominantes, que es lo que les estoy hablando, que están saturadas de problemas. ¿Es posible reescribir la historia? Sí. Russell y Carey, White y Edson nos decían que es posible empezar a construir conversaciones de reautoría, haciendo dos tipos de preguntas, que son sobre la acción y sobre el significado de la acción. Una vez se han identificado un acontecimiento excepcional, podemos hacer preguntas sobre lo que hizo la persona frente a esta situación. ¿Y qué hizo? O sea, ¿qué hizo la persona? ¿Cuál fue la situación? ¿Y qué hizo la persona frente a esta situación? ¿Sí? El significado, ¿qué implicó esto? ¿Y qué hizo la persona para enfrentarlo? Entendemos aquí las preguntas, los diferentes tipos de preguntas como herramientas de intervención. Sabemos que existen 4 tipos de preguntas que fueron diseñadas por Max Payne. Precisamente para indagar sobre esas historias de las personas y poder avanzar hacia lo que, perdón, Max Payne no fue, sino fue Carl Tome el que ideó estos tipos de preguntas que nos permiten indagar sobre las situaciones de las personas. Entonces encontramos las preguntas lineales que llevan una única respuesta y son directas, muy ligadas a obtener información precisa. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde viene? ¿Con quién vive? ¿Con cuáles personas cuenta en este momento de su vida? ¿Por qué no ha buscado ayuda? ¿Por qué su hijo es tan agresivo? ¿Cuántos desplazamientos ha sufrido? Algunas respuestas llevan a establecer relaciones causa-efecto, ¿sí? ¿Por qué salió desplazado? Por ejemplo, porque nosotros teníamos un cultivo de coca. Relación causa-efecto. Y allí empezamos a identificar qué es lo que está pasando pues con estas personas y también nos enfrentamos a situaciones de que las personas puedan autogenerarse juicios, culpa, vergüenza o enjuiciamientos. Las preguntas lineales nos llevan a provocar respuestas que los facilitadores vamos a entender que si son adecuadas o no adecuadas, dependiendo del nivel de confianza que tengamos con las personas. Este tipo de preguntas nos ayudan a entender precisamente por qué las personas no han buscado ayudas antes, por qué no han buscado apoyo, por qué no han buscado información. Aquí nosotros asumimos el papel de instructores o jueces en el entendido no de juzgar o de culpabilizar, sino de valorar la situación para buscar el agenciamiento propio. El agenciamiento propio quiere decir que la persona empiece a movilizar sus recursos personales, pero que también empiece desde nosotros a remitirlo, a hacer una atención más integral, buscando que las personas salgan de la situación en que se encuentran, tratando de no generar acciones con daño. Las preguntas estratégicas son las que llevan implícita una posible respuesta. Nosotros las hacemos precisamente cuando queremos indagar sobre una situación en particular que no tenemos muy clara. Sirven para movilizar a las personas. Es importante que cuando hagamos este tipo de pregunta tengamos un nivel importante de confianza con las personas porque seguramente este tipo de preguntas nos van a llevar a confrontarlas. Algunos ejemplos son, ¿qué pasaría si se turnaran en dar órdenes o indicaciones a sus hijos en lugar de hablar los dos al tiempo? Si se mirara sin tanta culpa, ¿cómo cree que podría reaccionar ante esta situación? Si tomara un tiempo para respirar y pensar antes de reaccionar, ¿qué cree que podría suceder?
Las preguntas circulares, su propósito es explorar a generar conexiones. Ustedes saben que en una situación donde los seres humanos estamos inmiscuidos, involucrados, siempre estas situaciones van a estar relacionadas con otras, con personas, con objetos, con percepciones, con eventos, con contextos. Entonces es importante empezar a reconocer ese tipo de conexiones para que las personas empiecen a comprender qué es lo que pasa y empecemos a entender cuál es la raíz de la dificultad y a tratarla como tal. Los ejemplos: ¿quién cree usted que se alegra más cuando llega temprano a casa? ¿Quién se angustia más por las peleas y discusiones entre ustedes? Si estuviera aquí su vecino más cercano, ¿qué habilidades y recursos resaltaría en usted o su familia? Finalmente, encontramos las preguntas reflexivas, que son de naturaleza circular y buscan promover la autoobservación para generar cambios, facilitar que la persona revise sus creencias, sus prejuicios. Es que yo soy tonta, es que yo soy vago, a mí siempre me han dicho eso. Entonces, las preguntas reflexivas nos llevan precisamente a hacer que las personas hagan una introspección de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo, movilizando precisamente ideas, creencias y transformándolas. Que las personas puedan encontrar opciones que antes no tenían en cuenta, ¿sí? Y empiecen a resignificar sus historias, empiecen a reescribir las historias más desde la lógica de la esperanza y del optimismo. Algunos ejemplos son: usted ha cambiado desde lo que sucedió. ¿Cómo le gustaría ser recordado por sus hijos? ¿Qué le gustaría que ellos valoraran de la forma como usted está resolviendo el problema? ¿Qué lo sorprende de cómo ha logrado superar los problemas? ¿Qué era lo que más valoraba de usted, la persona que falleció, que está desaparecida, de quien se separó? ¿Cómo puede en honor a ella o él aplicar o usar hoy en día ese recurso? Recordemos que los elementos de un espacio narrativo son los eventos, o sea, las situaciones que está expresando la persona, entendidas en una secuencia a lo largo del tiempo y que se organizan de acuerdo con un tema o un elemento explícito. Cuando empezamos a hablar de reconstruir, de resignificar esas historias, es importante que entiendan que ustedes, como son como facilitadores, asuman una posición de curiosidad, pero no una curiosidad ligada al chisme, sino al apoyo, ¿sí? Buscando elementos que contradigan esa historia hegemónica o esa historia dominante. Es que a mí siempre me va mal, es que yo siempre fui el peor de la familia. Ese es el discurso hegemónico, ese es el discurso dominante, por ejemplo, en algunos casos. Entonces es importante que ustedes empiecen a indagar sobre esos elementos que pueden hacer que la persona empiece a definir y a contradecir esa historia dominante. Generalmente estos aspectos no son tan evidentes, por eso las personas no los han tenido en cuenta y nos corresponde a nosotros indagarlos, explorarlos de acuerdo a nuestra experticia, a las habilidades que tenemos. Y allí es cuando entendemos esos hilos que nos llevan a variar la historia o a que las personas reescriban esa historia. El propósito de estas apuestas desde la narrativa es sensibilizar frente a la importancia de conectarse con las historias esperanzadoras que viven dentro de las historias saturadas del problema, facilitar herramientas para desarrollar habilidades que permitan construir nuevas narrativas como fundamento de las conversaciones de apoyo psicosocial. Entonces, es importante que así como ustedes empiezan a desarrollar habilidades para preguntar, empiecen a desarrollar en las personas esas habilidades para construir nuevas historias. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Ahora sí viene lo más chévere. Bueno, con ustedes yo me vuelvo a ver en abril, les cuento. Y eso me preocupa muchísimo. Primero, pues porque
Primero porque los voy a extrañar, este es uno de los espacios que más me gusta. Y a pesar de que la mayoría no hablen. Y segundo, porque pues obviamente 2 lunes seguidos que no nos vamos a encontrar va a ser un poco, o sea, es complejo, ¿no? Volver a abordar. Entonces, el próximo lunes es festivo y el siguiente lunes es Semana Santa. Entonces, con ustedes yo ya me veo el 5 de abril más o menos. Por lo cual, y para lo cual, vamos a desarrollar una guía de trabajo y esa va a ser nuestra nota del primer corte. Les voy a mostrar la guía para que... Profe, del segundo corte. Sí, porque las notas del primer corte ya quedaron. Ustedes ya las tienen, ¿cierto? Sí, pues. Listo. Entonces, aquí ya empezamos segundo corte. Que es por lo que yo les digo que tenemos que ir avanzando también en las notas precisamente por esta situación de que no nos vamos a volver a encontrar. Entonces, ya les voy a mostrar la guía y ustedes me dicen si la entienden, si no la entienden. Bueno, ahí está no es. Esta no es. Es esta. Ay, carajo, esta tampoco. Espérenme un ratico. Herramientas psicosociales. Esta es. Listo. Miren. Bueno, les sugiero que sigan trabajando en los mismos grupos en los que venían trabajando. ¿Listo? Y aquí dice, después de haber revisado los contenidos del material de apoyo presentado en el video del testimonio, que aquí aparece el enlace, y el libreto de Mujeres de Arena, así que los que no lo leyeron no se libraron de leerlo, reflexiona en forma grupal y responde de forma crítica aplicando los contenidos vistos hasta el momento en la asignatura. ¿Qué causas de tipo económico, social, cultural y político identifican en la persistencia de los feminicidios de Ciudad Juárez? Identifica qué tipo de afectaciones desde el rol de género, impactos o daños se pueden identificar en el caso analizado. De acuerdo a los aprendizajes en la clase referida a técnicas performativas, ¿a qué tipo de teatro corresponde el guión de Mujeres de Arena? De acuerdo al video del testimonio del activista Norma Andrade, que aquí está el enlace, ¿qué otro tipo de estrategias desde las técnicas expresivas se han puesto en marcha? Cuando ustedes escuchen el testimonio de esta activista, cuando vean el video van a ver otro tipo de técnicas desde la perspectiva de lo expresivo que se han puesto en marcha en ese caso que determina ese video, ese testimonio. Teniendo como base el testimonio de Norma Andrade, formulé 2 preguntas de tipo circular, 2 de tipo estratégico y 2 preguntas reflexivas que permitan desarrollar un proceso de acompañamiento psicosocial. Entonces, acuérdense, van a hacer de cuenta que ustedes están atendiendo a la señora Norma Andrade por los impactos de la desaparición, de la pérdida de su hija, ¿sí? Recuerden que no es posible, antes de invalidarles las preguntas y de que no saquen una buena calificación, recuerden que no es posible preguntar ¿qué hubiera pasado si su hija no se hubiera atravesado ese día por el camino donde la cogieron? No, ese tipo de preguntas no se hacen, ¿sí? Otro tipo de preguntas que no se hacen. ¿Usted se siente responsable por lo que le pasó? Tampoco. Acuérdense de la perspectiva de la acción sin daño. ¿Cómo hago yo para que mi intervención no impacte negativamente en las personas? ¿Listo? El trabajo debe ser enviado hasta el día viernes 26 de marzo hasta las 12 de la medianoche al correo agordillo@mariana.edu.co en el asunto referencial
guías técnicas. ¿Alguna pregunta? ¿Para qué día, profe? No escuché muy bien, qué pena. 26 de marzo. De este viernes en 8. ¿De acuerdo? No se los dejo para después de Semana Santa porque si no, primero les irrespeto su descanso y segundo no lo van a hacer. ¿Alguien preguntaba algo? Sí, pero es que tengo está inestable el internet y pues cuando estaba explicando lo que hay que hacer, estaba como todo, se cortaba. ¿Será que me puede volver a decir qué es lo que tengo que hacer? Verá, mi sugerencia es que sigan trabajando en los últimos grupos en los que trabajaron. La última guía, ¿sí? La de los casos de secuestro, de Ingrid Betancourt, de Alan Jara, de María, ¿sí? Continúen, si ustedes lo consideran así, trabajando en esos mismos grupos. Y allí van a desarrollar una guía en la que van a poner en práctica el libreto de Mujeres de Arena y un testimonio que les acabo de colocar, que ahí está el enlace de YouTube. Cuando hayan visto todo eso, van a responder de acuerdo a lo que nosotros hemos visto. Técnicas performativas, técnicas expresivas y van a aplicar técnicas narrativas. Y en la primera parte se les pide que hagan un análisis del contexto. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Listo? Vale, profe. Esa es su primera nota del segundo corte. No se dejen coger el tiempo, no está difícil, háganlo con todo el amor del caso, no respondan solo por responder, que se note que ustedes son trabajadores sociales, trabajadoras sociales, que reflexionan, que asumen posiciones críticas. Eso me gusta, que escriban así, chévere, bonito. Algún grupo le colocaba yo, me pareció súper interesante la narrativa con lo que lo escribieron, porque se sentía que habían emociones allí muy interesantes frente a lo que estaban analizando. Entonces la invitación es a eso, a que hagan uso del lenguaje técnico que les brinda la formación, pero que también coloquen el punto de vista reflexivo y crítico. ¿Está entendido? Igual yo voy a estar atenta a sus inquietudes, a sus reflexiones. Ustedes saben que me mandan un audio y yo se los respondo. ¿Listo? Les voy a enviar la guía al WhatsApp. Vale, profe, gracias. ¿Hay alguna duda, chicos, chicas? ¿Ninguna? ¿Dudas? No. ¿El tiempo que les di está bien? Sí, profe, pues yo creo que sí. Bueno, solo Valentina está respondiendo. ¿El tiempo que les di está bien? Los demás. Sí, profe. 26 de marzo hasta las 8 de la noche de este viernes en 8, para que no se vayan con preocupaciones a Semana Santa. Sí, profe, está bien. Bueno. Listo. Profe, las diapositivas de hoy ya las sube al Sí. Moodle. Ah, bueno. Ya están subidas. Y la clase ahora la subo. ¿Listo? La del 8 ya está subida también. Para que recuerden lo de técnicas performativas. Igual la presentación también está subida. Listo, si alguien tiene observaciones con las notas, por favor me lo dicen para hacer las correcciones pertinentes. Cuando llegue la Semana Santa, sobre todo descansen, reflexionen desde la convicción espiritual y la creencia que cada uno tenga y sobre todo cuídense mucho, cuiden a sus familias porque lo del COVID no se ha acabado. Un abrazo.
Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Igualmente esto para usted todo. Muchas gracias, Gracias. profe. Bueno, se cuidan.